Hoy voy a contarte la realidad de ser nutricionista, cosas que se ven dentro, cosas que se ven fuera. Y una de las cosas que más me llama la atención es el dilema del nutricionista y el dilema del cliente. Hoy quiero explicarte algunas cosas que pasan dentro cuando se la carrera, por qué hay tantos mitos, por qué hay tanta información que muchas veces es totalmente contradictoria y que entiendas realmente qué son de las cosas más importantes que hay dentro y que se pueden aplicar. Tanto, en este caso tú, que seguramente hayas contratado a un nutricionista en algún momento, lo estés pensando hacer, que entiendas algunas cosas de por qué a veces hay tantos malos entendidos y realmente saber cuál es la línea que más te interesa a ti, en este caso que quieras contratar un servicio o incluso si quieres ser un nutricionista y para que lo entiendas de una manera mucho más clara. Entonces, te voy a explicar un poco por qué me hice nutricionista en sí. Y básicamente es porque yo empecé a los 13 años a entrenar en el gimnasio y cuando tenía 16 más o menos ya había desarrollado mi físico lo suficiente como para ver resultados. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que yo quería en ese momento era marcar el abdomen. Y claro, yo entrenaba bastante fuerte, recuerdo que levantaba un peso bastante elevado en esa época, pero los resultados que veía no eran tanto como me gustaría ni a nivel muscular, ni a nivel de pérdida de grasa. Claro, yo pensaba que el abdomen se marcaba haciendo abdominales, lo típico, cuando piensas que eso funciona de esta manera. Sin embargo, investigando un poco, porque internet no era lo que era a día de hoy, me di cuenta de que gran parte del problema radicaba en mi alimentación. Entonces, yo pensaba en aquella época que para tener cierto tipo de cuerpo había que consumir batidos de proteína. Pensaba que los batidos de proteína eran como esteroides, pero bueno, era al principio que tenía esa ideología, ¿no? No lo tenía muy claro. Y, y también otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que, claro, yo no tenía mucha información y los batidos de aquella época recuerdo que eran malísimos cuando los llegué a probar, que fue como 2 años más adelante. ¿Qué pasa? Que me doy cuenta de que sí, el problema era la alimentación, pero claro, ¿qué hago? ¿Le quito la pila al pollo? ¿O no tengo que comer frito, no tengo que comer azúcar? Pero realmente yo tenía mucha adicción a cierto tipo de alimentos, sobre todo los fritos y los dulces me gustaban un montón. Yo comía en casa de mi abuela, yo comía lo que en casa me cocinaran y pues a veces hacían cosas fritas. Llegó un momento donde dije: "Venga, las voy a quitar", pero me costaba un montón, pues, claro, porque en casa las hacían y, pues, mi abuela, pues, sabía que realmente yo estaba haciendo ciertos cambios y me cocinaba cada vez más sano, y esa parte estuvo muy bien. Pero aún así, yo no veía resultados. De vez en cuando yo me comía un dulce y cosas de ese tipo, pero no veía los resultados que yo esperaba. Total, ya tenía muy claro de que el problema era la alimentación. Y fue a raíz de una conversación con mi tío Julio, que es uno de mis mentores muy importantes, ya que gracias a él yo empecé a conocer muchas cosas sobre nutrición y entrenamiento, ya que él ya mucho tiempo entrenando, aún lo sigue haciendo y de hecho tiene un físico súper, súper, súper potente. Y mis primeros pilares importantes de nutrición recuerdo que fueron con él, cuando me dijo, yo recuerdo la conversación que tuve con él, cuando me di cuenta que consumía muy poca proteína en general. Y yo pensaba, claro, yo cuando escuchaba proteína, yo me imaginaba la proteína en polvo, pero él me decía, no, no, la proteína en general, el pollo, carne, pescado, huevos, legumbres, todo eso contiene proteína. Y luego está la proteína del suplemento, ¿no? Y me explicaba de que básicamente tú consumes proteína en polvo cuando no estás llegando a tus requerimientos proteicos diarios con los alimentos. Y entonces me empezó a dar mucha más claridad. ¿Qué pasa? Ya tenía mucho más claro esto. Llego a España años después, me hago la carrera para ser entrenador personal y me daba cuenta de que me faltaba esa parte. Y es claro, cuando trabajas con personas que quieren perder grasa, únicamente con entrenamiento no se puede. Es una parte de, pero llegará un punto donde se estancará, porque hay que mirar la alimentación. De hecho, es de lo más importante realmente para poder cambiar por el balance energético. Total, que ese es el dilema del entrenador, de que si eres únicamente entrenador y tienes un cliente que quiere perder grasa, vas a estar muy limitado porque seguramente pierde un poquito al principio, pero cuando quiera perder más, ya no depende de ti como entrenador, ¿vale? Porque ya tiene que ver la alimentación. Entonces, como me di cuenta de esto y como yo quería también tener resultados, empecé a investigar principalmente para mí. Quería entender por qué se pierde grasa, qué cosas hay que hacer y no quería sufrir en el proceso. Entonces, esto me hizo darme cuenta de que realmente había más información que estaba por fuera de la carrera, que lo vamos a hablar ahora, que era lo realmente importante para que sea realmente aplicable. Ahora bien, tú cuando haces la carrera como nutricionista, lo bueno es que te da buenas bases, porque aprendes de fisiología, aprendes el metabolismo de las grasas, bueno, de los lípidos, de la glucosa, etcétera, y te da un entendimiento mucho más amplio y puedes entender, ah, vale, pues por eso pasa esto, por eso pasa lo otro. Bien. ¿Qué pasa? Y la limitación que tiene de por sí la carrera de nutrición inicialmente es que obviamente no está enfocada al deporte en sí o a la recomposición corporal, que te veas súper bien. La nutrición de por sí, como carrera, está enfocada principalmente a la salud, entre comillas, ¿no? Es como que si hay una enfermedad o tiene ciertas patologías en sí, como que la puedas complementar con la alimentación.
Si tienes un exceso, por ejemplo, si tienes hipertensión, si tienes diabetes, cómo tienes que alimentarte según eso, ¿no? Es muy poco práctico, pero sí es verdad que es efectivo porque sabes lo que tienes que hacer en sí. Cuando me refiero a práctico, es que es muy poco práctico para la persona. Porque claro, tú como nutricionista, si no tienes ningún problema de salud, si no tienes sobrepeso, para ti va a ser fácil recetar cierto tipo de dietas súper insípidas, porque el problema no lo tienes tú. Tienes la teoría, pero como nunca lo has pasado a la práctica, si es tu caso, tú le mandas al cliente lo que te enseñaron en la carrera, que realmente está bien, es práctico para lo que son los resultados. Sin embargo, es muy inviable para una persona comer cosas que no le gustan, cuando realmente puede comer cosas que le gustan. Total, que cuando no tienes ese problema, pues al final tú, digamos, le pasas la responsabilidad a la persona, ¿no? Cuando no lo has experimentado por tu cuenta. Y ese para mí era uno de los grandes errores de ser nutricionista, que realmente no lo vives, sino que haces la carrera porque la hiciste y ya está, pero no vives un estilo de vida saludable. Eso cambia muchísimo las cosas, muchísimo, porque al final tú lo buscas para ti y cuando pruebas una dieta vegetariana, una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica, una dieta alta en proteínas, entreno a la hipertrofia, entreno la fuerza y haces diferentes cosas, tú lo llevas a la practicidad, entiendes qué se siente hacer cada cosa y cuando tienes un cliente que va a pasar por ese tipo de protocolos, tú dices, no, mira, si vas a hacer dieta vegetariana, pues lo más práctico que vas a hacer es esto. Te vas a encontrar este problema y en este supermercado vas a encontrar este producto, porque realmente tú lo viviste y eso cambia mucho la experiencia. Entonces, cuando haces la carrera por dentro en este caso para ser nutricionista, una digamos, de las cosas que tienes que tener en cuenta es esta, de que realmente va más hacia la salud y la practicidad se queda un poquito corta, ¿vale? Entonces, aquí es bueno que tú experimentes los protocolos alimenticios, los que realmente obviamente tengan sentido para ti, porque precisamente es lo que te va a ayudar. Yo personalmente no estoy especializado en nutrición en patologías, porque no era la línea que yo quería llevar, sino que yo quería llevar la línea de la recomposición corporal, ayudar a las personas a perder grasa, aumentar la masa muscular y que realmente disfruten de lo que están haciendo, porque yo al principio no lo disfruté para nada. Entonces, eso fue lo que me hizo investigar y darme cuenta de qué cosas habían por fuera para poderlo implementar. Y aquí es donde viene otro punto que para mí fue importante, es que la información, por un lado está la parte de nutricionista, ¿vale? Luego, la parte de recomposición corporal, o sea, verte muy bien. Gran parte de la información verídica que funcionaba estaba en el sector del culturismo. Entonces, claro, en el culturismo llevan la alimentación al milímetro para poder cambiar la estructura física y sobre todo en la composición corporal de cuánta grasa y cuánta masa muscular tienes. Muchas cosas a lo mejor chocaban, eran muy contradictorias, sin embargo eran muy efectivas. Entonces, lo que vino a traer la ciencia en los últimos 15, 20 años aproximadamente es ir desmitificando muchas cosas que obviamente tú al principio no tenías ni idea de por qué se hacían. Por ejemplo, gran parte de las cosas que se dicen sobre las grasas, los azúcares, cambian muchísimo, extremadamente cuando haces deporte, que ahora te voy a explicar esta parte. Y para cerrarlo, es que, claro, tú cuando haces la carrera de nutrición, te dicen que te dan un límite de azúcar que puedes consumir, te dicen que las grasas saturadas son malas, cuando realmente no lo son tanto, porque gran parte de la información donde se sacaron los libros de nutrición es información de los 80 a los 70 y no está actualizada, donde hay muchos intereses, muchos conflictos de interés sobre algunos productos y demás. Entonces, realmente la industria alimentaria y la industria farmacéutica está muy, muy en medio. Entonces, al final, hay información que está bien, que es verídica, sin embargo, hay una que se dio por conflictos de intereses y te dan cierto tipo de información con ciertos sesgos. Ahora bien, llevado a la práctica, eh, lo que te iba a decir se me fue que era importante. Bueno, ya se me vendrá a la cabeza. ¿Qué pasa? Que llevarlo a la práctica, para mí son de las cosas más importantes, porque claro, yo recuerdo cuando hice mi primera etapa de pérdida de grasa, que te lo comenté anteriormente, yo tenía toda la teoría, pero en la práctica es mucho más difícil porque hay factores que se salen de ahí, ¿vale? Como por ejemplo el estrés, los antojos, el estilo de vida, tus gustos, y son cosas que tienes que ir aprendiendo a llevar. Entonces, por ejemplo, un error que caemos los nutricionistas al principio es dar dietas variadas, pero que son muy poco prácticas de implementar, que te lo expliqué justo en el podcast pasado. Sí, tú ves un plato muy variado, muy bonito, con mucha fruta, con proteína, o a lo mejor con un yogur griego, o incluso este yogur de coco, bueno, el que sea al final. Se ve muy bien, pero a veces es muy poco práctico llevarlo en el día a día para muchas personas. Entonces, aquí yo explicaba justamente de que lo más práctico es entender realmente el estilo de vida de una persona y que realmente disfrute lo que está haciendo y que sea muy similar a lo que ya hace. Y eso va a hacer que la persona tenga mucho más adherencia. Y si es verdad que una persona cuando normalmente
quiere cambiar su físico, gracias a toda la información que ha habido en el pasado, piensa que para perder grasa, por ejemplo, hay que comer mal, hay que pasar hambre. Y cuando digo comer mal me refiero a comer insípido, comer sin sal, comer bajo en grasas, cuando realmente no es así. Y ya me acordé lo que te iba a decir. Mira, cuando haces la carrera de nutrición, hay una cosa que se tiene muy poco en cuenta, pero se toca de manera muy superficial. Y es que tú cuando haces deporte, y eso por eso siempre lo indico, lo implico y lo recomiendo al 100% y lo predico. Porque tú haces un estudio, ¿vale? Y a lo mejor ese estudio que hacemos es teniendo en cuenta pues ciertas variables con la alimentación, el colesterol, la glucosa, etcétera. ¿Qué pasa? Una persona cuando hace deporte cambia radicalmente la forma en la que funciona su cuerpo. Entonces, una persona, y para ser muy directo y claro, una persona, cogemos dos personas, igual de genética, nacieron en el mismo lugar, mismo peso, misma estatura, misma composición corporal, inicial, y las exponemos a alimentos más altos en grasa, los exponemos a un factor, un lugar más estresante, y los exponemos a un consumo más elevado de azúcar, de por sí, a priori, no es lo conveniente. Sin embargo, si uno de ellos empieza a hacer deporte, especialmente entrenamientos de fuerza, el cómo reacciona su cuerpo frente a esos alimentos es radicalmente diferente. Radicalmente diferente. La cantidad de grasa, la cantidad de glucosa que podrá consumir la persona que hace deporte va a ser mayor y la va a gestionar mucho mejor. Así no sea, incluso llegando a cantidades que se consideren insanas, cuando haces deporte eso lo cambia absolutamente todo. Es por eso que yo muchas veces recomiendo que cuando quieras hacer una transformación física, empieces haciendo deporte, empieces con el entrenamiento, porque eso causa el efecto cascada que hablamos en el video anterior. Cuando empiezas a entrenar, te motivas un poco más, empiezas a ver cambios, empiezas a incrementar más la fuerza, empiezas a incrementar la resistencia, empiezas a comer un poco más sano y empiezas a hacer cambios en tu vida que te van potenciando. Con la alimentación solo, por lo regular, no tiene tanta fuerza. Es decir, cuando comes sano y comes bien, te va a ayudar. Sin embargo, ese efecto cascada, ese efecto dominó que va a causar en otras áreas de tu vida no es tan potente como cuando lo haces con el entrenamiento. Obviamente se puede llegar 100%, eso no lo vamos a discutir, pero es más fácil y más potente cuando empiezas con el entrenamiento. Tiene mucho más cambio. De hecho, lo que hace que fisiológicamente tu cuerpo cambie es el entrenamiento. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres subir de peso, la misma alimentación, ¿vale? Para dos personas. Una cantidad importante de proteínas, carbohidratos y grasas. Lo mismo. Lo que va a hacer que una persona acumule grasa y la otra gane mayoritariamente músculo es el entrenamiento. Ese es el único factor diferenciador. Siguiendo la misma dieta, lo que va a hacer que una persona gane mucha grasa y la otra gane mucho músculo va a ser el entreno, porque el entreno cambia tu forma fisiológica, ¿vale? Ahora bien, ya para cerrar esta parte, el dilema que hay aquí, y es que cuando tú eres nutricionista, solamente nutricionista, juegas únicamente con eso, con la parte de la nutrición. Y tú lo haces muy bien, doy por hecho que lo haces bien. Pero si esta persona no entrena, no tienes el hábito de entrenar, e incluso si tú como nutricionista a lo mejor no tienes tú tampoco el hábito de entrenar, que espero que no sea así, pues esta persona los resultados van a estar muy limitados porque va a comer poco respecto a lo que podría comer porque gasta poca energía. Y también la respuesta que va a tener frente a los alimentos va a ser muy diferente, porque recuerda que entrenar cambia cómo funciona tu cuerpo por dentro y cómo metaboliza las cosas. Vale, si eres nutricionista solo, pero no sabes de entrenamiento, cuando estás ayudando a la persona con la parte de nutrición y quiere perder peso, y esta persona por lo regular o no hace deporte o está empezando a implementarlo, llega a un punto donde pierde grasa, quiere marcar un poco más el abdomen. Bueno, marcar no, porque si no hace deporte no lo va a marcar. Pero si lo quiere bajar más y aplanar, se va a dar cuenta que la parte de abajo de la zona abdominal, sobre todo por la zona del ombligo, le cuesta mucho más perderla. Eso es puramente porque le falta masa muscular y a nivel hormonal se optimiza con el entrenamiento, ¿vale? Entonces, ahí por muchos protocolos que haga, va a estar luchando contra esa pérdida de grasa sin necesidad, ¿vale? Porque le falta esa parte del entrenamiento. Y luego una parte que para mí es la más importante que las dos anteriores, es la parte de ser un coach. ¿Qué quiere decir ser un coach? Ser un coach es como una parte psicológica, pero tú le vas a ayudar a la persona que se empodere. Es decir, uno de los mayores problemas que tenemos los nutricionistas, entrenadores, con un cliente, es cuando el cliente tiene sus propias resistencias. Es decir, tú cuando tienes los hábitos implementados en tu vida, es fácil hacerlo, porque ya lo haces y hace parte de ti. Y a veces cuesta entender por qué otra persona no lo hace, cuando es tan beneficioso y tú lo disfrutas. Sin embargo, esa persona pues tiene su camino, así como yo no hago ciertas cosas que ignoro, esa persona también ignora otras cosas, como en este caso pues el interiorizar un estilo de vida saludable. Y a veces cuesta mucho que lo interioricen, simplemente porque estamos cambiándole la dieta o cambiándole la rutina, cuando el problema ni siquiera es la dieta ni la rutina, es que esa persona no se siente motivada a hacerla.
Y no tiene nada que ver con que coma mejor o que entrene mejor. Es que el autoconcepto que tiene de sí misma no lo tiene lo suficientemente desarrollado. Y aquí es donde viene la parte de coaching que ayuda mucho a hacer que la persona se mueva, porque al final tú no vas a hacer, eh, tú no vas a entrenar por la persona, tú no le vas a dar de comer. Esa persona de por sí tiene que tener la fuerza interna necesaria para poder aplicar las cosas. Si el entrenamiento va a ser intenso en algún punto de la etapa, tiene que tener mucho fuego interno para poder hacer ese entrenamiento, porque lo más difícil a la hora de entrenar y hacer un buen entrenamiento es la parte mental. Porque tú vas a hacer tus entrenamientos, vas a hacer ejercicio y va a haber un momento donde tu mente te va a decir para. Y justamente ese momento donde tu mente te dice que para, sobre todo al principio cuando eres principiante, no tienes mucha experiencia, justamente en ese momento es donde vienen las mayores ganancias, las mayores adaptaciones fisiológicas. Entonces, esa parte mental es muy importante. Así que para mí, una de las cosas que puede complementar muy bien cuando quieres un cambio físico es que tengas estas tres cosas bien de la mano, la parte de mentalidad, la parte de nutrición y la parte de entrenamiento. Esas tres cosas son de las patas más importantes. Hay otras cosas que sostienen la mesa, como es la parte del descanso y demás. Sin embargo, esas tres son de las que tienen mucha más fuerza, mucha más potencia para el cambio. Y otro de los dilemas que tiene uno como nutricionista es que, claro, recuerdo que a veces cuando le pasas un plan a un cliente, muchas veces quiere hacer cambios constantemente. Cámbiame la dieta, agrégame otro desayuno, agrégame otra comida, agrégame otra cena. Y quiere hacer cambios constantemente. Y lo más eficiente que te digo que puedes hacer es aprender. Porque al final, quiero que entiendas que uno como nutricionista tiene las manos atadas en el sentido de que si yo te paso un plan de alimentación con muchas variaciones, pero tú constantemente quieres seguir variando, pues quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, pero no tienes como cierto control, al principio si tienes mucho sobrepeso, sí verá que puedes perder peso con facilidad porque tienes mucho peso que perder. Pero cuando llega un punto donde quieres ser mucho más metódico, mucho más específico, es importante que la alimentación sea más precisa y para ello tienes que cumplir con las cantidades especialmente. Entonces, lo que mejor te recomiendo en este punto es que aprendas los conceptos más básicos de nutrición, que por cierto ya sabes que son el Club Nutrientrena, te lo explico, que para eso está el club, donde te explico todos esos conceptos. Ya que si tú no entiendes estas bases, vas a ir a ciegas, porque piensas que lo que te engorda es un alimento específico, cuando esas son de las primeras cosas que tienes que entender que no es así. Los alimentos específicos no engordan. Favorecen a que comas de más o favorecen a que comas de menos, pero no te engorda de por sí solo normalmente. Entonces, cuando tienes estas bases más claras, va a ser mucho más fácil la toma de decisiones. Por ejemplo, y ya te pongo este ejemplo práctico para terminar. La gente muchas veces no es consciente de que solamente un día de indulgencias que coma de más puede estropear toda una semana de esfuerzo de trabajo. Tú por la de todos los días vas siguiendo un plan de alimentación y vas creando, por ejemplo, un déficit de calorías y estás perdiendo grasa, por ejemplo. Y resulta que el fin de semana dices, una comida no pasa nada. Pero muchas veces sí que pasa. Si tú me dices, mira, una porción de pizza pasa algo, si estás haciendo las cosas bien, por lo regular no pasa nada, no influye tanto. Influye, pero muy poco, muy poquito. Pero si en vez de comerte una pieza, un trozo de pizza, te comes la pizza entera, la acompañas con una cerveza, de postre te comes un helado, y aquí has incrementado las calorías, a lo mejor has echado a perder 3, 4, 5 días de déficit. Imaginemos que fueron 3 días de déficit que has echado a perder porque te excediste un montón. Eso fue un sábado. Pero es que el domingo quedaste otra vez con otro grupo de amigos con los que no ves hace tiempo y se fueron a comer a otro sitio. Y ya que están aquí, pues piden, te tomas una copa, te tomes unos entrantes, te comes unos quesos, yo qué sé. Comes de más y te excedes la cantidad de calorías que a lo mejor hiciste un déficit de 2 a 3 días. Y claro, mentalmente cuesta un huevo porque te has esforzado toda una semana entera para que en 2 noches, más o menos en el transcurso de una hora, hayas echado a perder todo el trabajo, frustra un montón. Así que por eso es importante que aprendas la fase y los procesos por los que estás pasando. Obviamente no es que hagas esto y te engorde por sí solo, sino que cuando estás en una etapa de pérdida de peso sobre todo, se verá que es más fácil frenarla cuando haces las cosas mal en ese sentido. Otra cosa es una etapa de pérdida de grasa, una etapa de mantenimiento y una etapa de aumento de masa muscular. Cambia. Las cantidades cambian un montón. Entonces, tú cuando estás en mantenimiento, por ejemplo, puedes comer bastante más en comparación que cuando estás perdiendo grasa, porque constantemente tienes que estar en déficit para poder llegar al punto al que quieres llegar. Entonces, una de las cosas más prácticas que puedes hacer como cliente es que aprendas un poquito, porque eso te va a dar mucha más libertad y no dependes siempre del nutricionista que te está haciendo cambios y no tengas esa sensación interna de que puedas comer lo que
te gusta en ese momento. Así que cuando tienes herramientas, puedes jugar con ellas. Así que yo te resumiría que la realidad de ser nutricionista es que es una carrera muy bonita porque al final aprendes una de las cosas que yo considero más importantes porque al final es vida, es de lo que más impacta en la salud y son de los actos que más repetimos porque todos los días vas a comer. Si tú comes 3 veces al día, al año son más de 1000. Por tanto, cuando aprendes las bases, te va a ayudar un montón. Y aquí la cuestión, por ejemplo, bueno, mira, esa parte no la toqué, mira, y creo que era importante. Es que tú cuando eres nutricionista, muchas veces, al principio, sobre todo cuando estás empezando, el no entender el nivel de conciencia en el que se encuentra la persona es brutal, porque al final es lo que va a marcar una gran diferencia. Y voy a colocar un ejemplo claro. Cuando una persona quiere un cambio, está buscando activamente cómo hacer ese cambio. Pero normalmente la persona quiere un cambio, pero no quiere que nada en su vida cambie. Pero cuando eres una persona mucho más eh, ignorante en el tema, es decir, no eres consciente, pues se llama nivel de conciencia, no eres consciente que tienes un problema, es muy difícil que apliques un cambio. Es decir, te pongo en contexto, ya con eso terminamos. Tú eres entrenador y nutricionista. Te llega un cliente que quiere desesperadamente un cambio, porque le está costando muchas cosas en su vida. Esa persona, cuando tú le mandes unas pautas, la va a seguir mucho más fácil. Sin embargo, una persona que mm, le gustaría el cambio, pero no está dispuesta a hacer el cambio, esa es la típica persona. Por ejemplo, el padre de una familia, pero la familia quiere o su esposa quiere que su esposo baje la barriga, ella se cuida y quiere que él baje la barriga y le paga un plan de nutrición o le lleva a un nutricionista o le ayuda con esto, pero si realmente no quiere cambiar, no va a cambiar, ¿vale? Porque esa persona no ve un problema en sí mismo y es muy difícil trabajar con una persona que se encuentra en ese punto. Entonces, cuando tú empiezas como nutricionista, al principio das por hecho de que muchas personas van a hacer tu plan de alimentación y un porcentaje muy alto no lo va a hacer. Porque hay gente que quiere un cambio, pero no quiere que nada en su vida cambie. Eso lo hablamos en el video anterior del autoconcepto, ya que cuando la persona en sí misma de por sí se ve como una persona saludable, la nutrición y el entrenamiento es una extensión de la persona. Así que cuando una persona de por sí misma se ve saludable, simplemente está viviendo. El entrenamiento es algo natural, la nutrición es algo natural, el entorno es algo natural. Sus conversaciones, el tipo de conversaciones que tiene es algo natural porque es una extensión de ella. Así que bueno, espero que este podcast haya sido útil, te haya dado un poco más de perspectiva de normalmente cómo suele ser el trabajo por dentro cuando eres nutricionista y las barreras que a veces nos encontramos. Y sé que iba a tocar otro tema, pero mejor lo toco para otro podcast, que es el tema de los mitos, de por qué vienen tantos mitos en la nutrición. Creo que es mejor tocarlo en otro episodio, para que ese no sea tan largo, y así darte muchas más pautas de por qué hay tantos mitos en la nutrición, incluso dentro del sector sanitario. Porque es normal que sea así, gracias a cómo funcionan las cosas por dentro. Así que nada, espero que te haya sido de mucha utilidad este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.